Habíamos dicho anarquismo por un lado, reformismo liberal por el otro. Empecemos por el anarquismo. El anarquismo va a ser la corriente político-ideológica dominante en el movimiento obrero prácticamente desde sus inicios y durante sus primeras décadas de existencia, o sea, todo lo que es sus orígenes, su proceso formativo y primera etapa, variando de caso en caso. En la década del 10 comienza eh, a declinar como consecuencia de una profunda represión. Esto se va a acentuar a partir de las repercusiones de la revolución socialista en Rusia en 1917 en adelante. Va a continuar en la década del 20, donde ya eh, la decadencia de esta corriente en el movimiento obrero va a ser constante e irreversible. Lo que no quiere decir que hayan desaparecido, digamos, el anarquismo va a seguir siendo significativo el movimiento obrero hasta la década del 30 inclusive. En general, después hay casos particulares. ¿Qué sostenía o cuál era, digamos, cómo podríamos sintetizar el ideario anarquista? Eh, bueno, el anarquismo podríamos decir que sus principios son la organización colectiva, la acción directa, la huelga general como método o como herramienta fundamental dentro de una estrategia de lucha que apunta a través de la huelga general, eh, desarrollar la conciencia en la clase obrera que permita en un momento determinado a capitalizar la acumulación de contradicciones existentes en la sociedad de manera tal de promover una insurrección general o huelga política de masas que genere la caída del sistema de dominación y explotación de un golpe. Veámoslo de una manera un poco más precisa. El anarquismo es por supuesto, dentro de las izquierdas es un movimiento, digamos, un movimiento que, o es una idea, una ideología que lo que sostiene básicamente es que, bueno, todas las estructuras de poder derivan en relaciones de dominación y explotación. Por lo cual, hay que ser como mínimo escéptico y en realidad oponerse a la construcción de todo tipo de estructura de poder, lo que no significa prescindir de la organización. Lo que pasa es que hay que producir, hay que generar formas de organización horizontales, absolutamente igualitarias, que promuevan la participación y una participación directa y un sistema de toma de decisiones también igualitario, horizontal, directo, ¿no? Desconfía de la representación, desconfía de la organización sindical y partidaria jerarquizada, eh, porque, insisto, son formas jerárquicas estructuradas que pueden derivar en relaciones de poder. Y esto puede corromper al movimiento, a los sujetos. Entonces, se ha dicho que el anarquismo es antipolítico. Eh, no hay que confundir ser antipolítico con ser apolítico. Cuando se dice que el anarquismo es antipolítico, lo que se dice o lo que se quiere decir es que el anarquismo se oponía a la organización partidaria, la lucha política a través de eh, el Parlamento y las elecciones, es decir, se negaba a participar en la dinámica política del sistema y las instituciones de la burguesía. Y además eh, entendía, entendía que eh, la primacía la tenía que tener la lucha económica. La lucha económica, la movilización espontánea,
Eh, todo lo cual, a través de un proceso de acumulación política, iba a terminar generando esa insurrección de masas que trastocara el orden definitivamente, disolviera todas las estructuras de poder, todas las formas jerárquicas de organización, fundamentalmente el Estado, la propiedad privada y la religión, posibilitando una reorganización de la sociedad en clave de libre asociación de productores independientes eh, con, y utilizando este criterio para todas las esferas de la realidad. Es decir, tanto para la organización económica como para la organización política eh, y como para la organización de los espacios, de las regiones. Sí, no hay Estado, no hay nación, no hay propiedad privada, no hay religión. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para producir los medios necesarios para la subsistencia, vamos libre asociación de productores independientes. Siempre desde la base. ¿Qué hace una nación? Nada, porque nosotros no hablamos de naciones, somos totalmente internacionalistas. El principio básico es el internacionalismo, es la hermandad, la fraternidad de digamos, de todos los hombres y mujeres que cesaron en las relaciones de explotación, que disolvieron, que digamos, eliminaron, suprimieron el Estado y disolvieron las relaciones de explotación. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? Y nuestra identidad va a ser la de todos los que nos asociemos libremente. ¿Y qué alcance tiene eso? Y bueno, el que queramos tener, el límite es el entramado de relaciones que construyamos entre todas esas comunidades de productores. Así de simple. Eh, y cuando hablamos de acción directa, hablamos de, particularmente en el caso de la lucha de clases, y sobre todo los conflictos laborales, el rechazo a la intervención del Estado, de cualquier tipo, tanto para reprimir como también para arbitrar. La confrontación es directa con el burgués, es directa con el empresario. Y en todo caso, si hay algún tipo de acuerdo, es un acuerdo directo con el empresario. No podemos aceptar la intervención del Estado, ya sea del gobierno o ya sea de alguna especie de comisión parlamentaria. No hay que aceptar la mediación del Estado, porque el Estado siempre va a jugar a favor de las relaciones de dominación y explotación. Eh, entonces, o reprime o nos desvía de nuestro objetivo central. Entonces, no, nosotros directo con la burguesía. Nos enfrentamos y negociamos directo con la burguesía. Bien. Bueno, esta es una de las alternativas, ¿no? La otra alternativa a la dominación oligárquica, eh, que no va a sufrir la intensidad represiva que va a sufrir el anarquismo, y esto también da cuenta de cuál era la verdadera amenaza para el sistema y cuál también interpretaba el sistema que era su verdadera amenaza. Bueno, la otra alternativa es el reformismo liberal. Ya vimos algunas variantes, pero lo que decía básicamente el reformismo liberal, que, repito, podía surgir tanto desde el interior de, de la oligarquía, o sea, desde la misma fracción de la clase dominante que monopolizaba, que concentraba el poder, podía salir de ahí, podía salir de fracciones de la clase dominante que habían sido excluidas del poder por digamos, por la dominación oligárquica y que por lo tanto se convierten en la oposición, eh, o podían surgir las ascendentes, de una organización autónoma de las ascendentes clases medias. Esto es menos frecuente. Generalmente había una alianza entre fracciones de la clase dominante excluidas del poder con esas clases medias en ascenso. El radicalismo en el caso argentino va a ser parte de eso, pero también en el caso de México con el maderismo se va a dar.
en Chile con Alessandri, es bastante común. Pero bueno, lo que sostenía el reformismo, ¿a qué apuntaba el reformismo liberal? Reformismo liberal, dicho como en las categorías que manejamos más en la cátedra, el reformismo liberal lo que se proponía era avanzar sobre las tareas pendientes de la revolución burguesa, entendiendo que la revolución burguesa, en general en América Latina, donde se había impuesto una vía oligárquica y dependiente de transformación económica y social y de introducción del desarrollo capitalista, como ya vimos, el pacto liberal conservador, eh, el peso de la herencia colonial, las revoluciones de independencia reducidas en su impacto socioeconómico y limitadas a las transformaciones políticas, ¿no? De cambio, digamos, de introducción del Estado liberal y de las instituciones del régimen político burgués. Bueno, entendiendo eso, y que por lo tanto la revolución burguesa había sido fundamentalmente una transformación desde arriba y vertical, el reformismo liberal lo que planteaba era, bueno, hay que completar las tareas pendientes. ¿Cuáles son esas tareas pendientes? La reforma política. El problema no es el modelo económico, porque el modelo económico es exitoso. El progreso material existe y es indiscutible. Entonces no hay nada que cambiar, no hay nada que transformar a nivel económico-social. No hay ninguna reforma de profundidad o estructural que llevar adelante en ese aspecto. La reforma estructural tiene que ser a nivel político. El problema es político. El problema es que hay una dominación oligárquica que no ensancha las bases sociales de sustentación de, el proyecto de nación. O sea, hay un proyecto que está agotado. ¿Por qué? Porque lo único que le queda es avanzar en una democratización que no quiere llevar adelante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que llevar adelante una reforma que desmantele los mecanismos a través de los cuales una minoría concentra el poder excluyendo a la mayoría e impidiendo incluso que se den algunos cambios a nivel social que le den, que le devuelvan legitimidad o que le den legitimidad a un proceso que a nivel económico es exitoso. Entonces, también parte del diagnóstico del reformismo liberal es hay que cambiar algo para evitar que se radicalicen, sobre todo a nivel social, los posicionamientos, que surja una alternativa política propia y autónoma de las clases populares y ya pidan, no se conformen con la reforma política, sino que pidan algo más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que llevar adelante una reforma política. Cuando hablamos de reforma política, hablamos fundamentalmente de una reforma electoral, o sea, de una reforma en la organización y la realización de las elecciones que impida o que elimine todos los mecanismos formales e informales de filtración, de mediación, de distorsión y de manipulación de la voluntad de la mayoría. O sea, devolverle transparencia al sufragio y que las elecciones den lugar a un gobierno que tenga toda la legitimidad y además también habilite canales institucionales para que las clases populares y las clases medias puedan manifestarse. Si no abrimos esos canales institucionales, no le vamos a dejar otra alternativa a las clases populares que radicalizarse y volcarse en contra del sistema. Y el anarquismo tiene que ver con eso. ¿Cuál es el origen del anarquismo? ¿Cuál es la justificación del anarquismo? Que todos los caminos institucionales están cerrados. Y la única respuesta que da la dominación oligárquica es la represión. Cada vez peor. Ahora, ¿qué alcance tiene esto? Bien. Ahora hacemos una interrupción y pasamos a las alternativas surgidas en la década del 20.